noches, amigos. Siempre característica a nuestras presentaciones, somos puntuales y comenzaremos esta noche y compartiremos algunos aspectos de las nuevas generaciones, donde todo el mundo dice, pues, algo está pasando en la sociedad que no nos cuadra o algo está pasando que no nos entendemos. Los que hacemos publicidad no sabemos cómo hacer las publicidades, los que vendemos algún producto no sabemos qué hacer. Entonces, esta noche creo que vamos a poder entender hasta dónde y cómo piensan las distintas generaciones. Entonces, yendo a nuestro tema, y lo pusimos así, los cambios de la humanidad. La humanidad está siendo transformada y esa humanidad o ese futuro está en manos de esos jóvenes que nos están continuando el camino. La tecnología es evidente, la tenemos a la mano. No se trata si es buena o si es mala. Lo importante es cómo se utiliza esa tecnología y hacia dónde queremos llegar. Y recuerdo lo que decía Albert Einstein cuando decía, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Cojo que idiota no es un insulto, es un diagnóstico de las personas como actúan frente a los actos que se le presentan en la vida. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estas nuevas generaciones, tenemos que verlas y debemos pensar de una manera flexible, porque los jóvenes de América Latina no son iguales a los de Asia, a los de Europa o los del Norteamérica. Hay diferencias sociográficas, psicográficas, de contexto, de estilo de vida y de principios morales, si quiere, cada uno, ¿no? Esto hace que los jóvenes entonces, o las gentes, las personas, varíen de un lugar a otro y tengan criterios o gustos diferentes. ¿Cómo están clasificadas en el mundo laboral y educativo actualmente las generaciones? Y acá vemos la generación Baby Boomers, todos aquellos que han nacido entre el año 1946 y 1964. Ahí estoy yo, el Baby Boomers. La generación X, los nacidos entre el año 1965 y 1980. La generación Y, millennials, eso que escuchamos mucho, ¿no? Los millennials, son aquellos que nacieron entre los años 1980 y 1995. Luego viene la generación Z, que es nacidos entre el año 1996 y 2013. Podríamos decir que ahorita estamos, la gran mayoría, casi el 60% está entre la generación Y y Z o la generación millennials y Z. Y acá viene lo que llama la atención. ¿Qué sigue después de la generación Z? La generación Alpha Glass, Beta y así sucesivamente. Pero eso es a partir de los nacidos a partir del año 2013. Veamos entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Dónde nos ubicamos? ¿No? Yo le decía, yo soy en la parte de los baby boomers, pero hay los millennials, hay los no ones, hay los social networkers, la generación Z, los Gen. ¿Importa la edad? Porque a lo mejor podemos ser de una generación, pero pensamos y actuamos de otra manera. Se pueden dar muchos nombres para describirlos a todas estas personas que están imbuidas en la transformación o en la conducción de la humanidad. Cada uno de ellos tienen cambios y veamos aquí lo que les decía, la generación baby boomers es más o menos el 22% de la población, la generación X 18%, los millennials están alrededor del 42% y la generación Z 17%. Quiere decir que entre los millennials y la Z hay 50, casi 60%. ¿Qué los caracterizó a cada uno de ellos? Interesante, miren, mientras que para los baby boomers nosotros somos análogos de por sí, mientras que la generación X es inmigrante digital y los millennials y generación Z se les conoce como nativos digitales, netamente todo digital lo hacen. Miren, los análogos, nuestro hito que nos marcó nuestra vida, la Guerra Fría entre el comunismo y la derecha, el concierto de Gusto, los inmigrantes digitales, la generación X, el muro de Berlín, ya los nativos, los millennials, y ellos hablan ya de la globalización, el ataque del 9/11, y los centennials, los jovencitos,
los adolescentes ya están hablando mucho de calentamiento global, de cómo evitar la contaminación ambiental. Pero ¿qué tecnología tenían estas generaciones en distintos momentos? Nosotros, ¿cuál era? El televisor. Primero en blanco y negro, después a colores. Ya los generación X, estas personas usaron ya una computadora. Luego los millennials ya tenían no solamente, ya no tienen computadora, sino tienen una tablet, tienen un celular. Y la generación Z tienen no solamente los videojuegos, sino también su computadora. Y después vamos a ver cómo ellos trabajan con distintas pantallas a la vez. En cuanto a los medios de comunicación, mientras que nosotros esperábamos años para tener un teléfono, los inmigrantes digitales usan el correo electrónico, pero los millennials ya no usan el correo electrónico, sino la comunicación instantánea. Y los generación Z, pues ya es todo Wi-Fi, ¿no? ¿Cuáles son estas personas o estas generaciones, cómo es su actitud frente a la compra de algún producto? Mientras que los analógicos son reflexivos, lo pensamos antes de comprar, los inmigrantes digitales también reflexionan, son lentos antes de tomar una decisión. En cambio, a partir de los millennials, ellos toman decisiones inmediatas, miran y ya está comprado. O si no, miran y tocan un botón y ya tienen su compra. ¿Qué los motiva? ¿Cuáles son las motivaciones de estas generaciones? Mientras que los analógicos, los baby boomers, los mayorcitos, nos preocupamos por el orden, la estructura. Los inmigrantes digitales se preocupan por los logros, las metas, mientras que los millennials, ¿qué los motiva? La socialización, el disfrutar de la vida. Y los centennials, la generación Z, son pues, contribuyen a la sociedad, son más ágiles, son más hiperactivos de un lugar a otro, en fin. Son algunas características de ellos. Pero nos vamos ahí a ese gran grupo, casi 40% de la población, los millennials. Vemos en ellos 6 rasgos claves. Son digitales, usan varias pantallas de la televisión, son muy sociales, son críticos, exigentes, no nomofóbicos y adictos a las aplicaciones, ¿no? ¿Han visto? Todo lo hacen por aplicación. Taxi, comida, televisión, cine, películas, todo es por aplicación. Muy críticos, exigentes, una personalización y de nuevos valores diferentes a los que tal vez en los baby boomers se construyó. Y miren, acá contamos 6 claves en los millennials y los centennials. Hay otras características, la generación Z son digitables, muy adaptables, multipantallas, multidispositivos. Ustedes van a ver a estos jóvenes en su computadora, chateando por un lado, viendo la película y haciendo otra cosa. A veces hasta tienen 3 pantallas juntas, ¿no? Son así. Son muy rápidos, impacientes, muy individualistas, asociales, no que les gusta reunirse, y la pandemia hizo que mucho de esto se aumentara. No creen en normas sociales, no creen mucho en la educación. Muchos de estos jóvenes no creen en Dios, son ateos. Estoy haciendo una investigación en los jóvenes y a pesar de que están estudiando en colegios religiosos, no creen en Dios. Son independientes, hasta cierto punto independientes, pero sí, no, si se quieren independizar, no quieren soltar algunas reacciones que tienen o unas relaciones que tienen con sus padres. Son muy interactivos también, ¿no? Estos son los rasgos claves de la generación Z. Esta generación Z son las personas que son el futuro que va a administrar el país, son ellos los que van a administrar la salud, son ellos los que van a administrar la justicia. ¿Ah? Son de ellos el futuro de la humanidad está en sus manos. Esta generación Z, que desde que nace tienen un teléfono en la mano, ¿no? Desde que nace tienen hoy día veía yo una niña de 3 años con su teléfono, mirando juegos, cambiando, modificando. Qué facilidad para hacer una... Es una generación hiperconectada desde su nacimiento. Ellos no conocen el mundo sin el Internet. Para ellos el mundo es con el Internet. Es la que se le conoce la generación net Internet, generación con Internet.
se desesperan si es que no hay línea o si se fue el internet. Entonces nos preguntamos otra vez, ¿son los que van a salvar al mundo? Estos jóvenes que han sido educados en crisis, estos jóvenes que en algún momento sus padres estuvieron amenazados por el terrorismo, el cambio climático, ¿no? Cómo son la sociedad. Y algo interesante, es mientras que los baby boomers eran fieles a cierto tipo de marcas, los de la generación Z desconciertan a las marcas porque no tienen una marca exclusiva en su vida. Hoy día pueden estar con la marca X y mañana están con la marca Y. O sea, no son constantes en una, ¿no? De ahí viene el problema a veces de la fidelidad cuando las personas que quieren vender algo no saben cómo hacerlo. Veamos aquí cómo está distribuido los millennials y es interesante, miren. Solamente de todos los millennials, ¿ok? El 28% cree que su empresa explota todo el potencial que ellos poseen. El 69% lee prensa, lee periódico. El 82% escucha radio. El 75% de los millennials tienen un teléfono inteligente, un smart. El 10% va al cine, el 50% va a fiesta los fines de semana, el 7 de cada 10 tiene un correo o usa un correo electrónico diariamente, 8 de cada 10 utilizan la mensajería instantánea, 9 de cada 10 acceden a las redes sociales y 7 de cada 10 han descargado en el móvil alguna aplicación en los últimos 12 meses. ¿Ah? Algo interesante, a estos millennials, el 63% les gustan los cursos virtuales, no les gustan los cursos presenciales. El 40% cree que la educación formal los prepara para las tareas diarias, solamente menos de la mitad. El 50% se cuida bien de la salud y, este es interesante, el 47% utiliza los portales o las aplicaciones financieras para hacer sus actividades. Estas generaciones, si vamos un poquito, las personas mucho mayores, tenemos las personas tradicionalistas. Son personas que se satisfacían de hacer un trabajo y un trabajo bien hecho. Mientras en tanto, los baby boomers, los que estamos bordeando nosotros, nos interesa el dinero, el cargo, un estatus, la promoción de un trabajo al otro. Luego viene esta generación X que les interesa la libertad. Ellos son libres, ¿no? Ellos dicen, bueno, yo hasta aquí hago lo que yo quiero, cuando quiero y donde quiera. La generación Y tienen un trabajo que tenga sentido. Estos chicos están trabajando en un sitio, cuando ya se aburrieron o cuando dicen, no, ya terminé de dar lo máximo aquí, me cambio de trabajo y abandonan el trabajo, se van y lo dejan. O sea, no tienen la idea de seguir en ello. Yo recuerdo, mis padres decían, busca un buen trabajo, estudia una carrera, busca un buen trabajo, tengas un buen empleo, seas estable y para que después tengas una pensión. Ahora ya no es así. A este grupo, tanto generación X y la generación Y, no les interesa esto que acabo de decirles. Les interesa trabajar con alegría, con gusto, hasta donde ellos dieron y de ahí cambiar a otro centro. Acá tenemos algunos temas que les interesa desarrollar a estas generaciones. Miren, por ejemplo, a los baby boomers les interesa la política, la noticia, les interesa la economía. A la generación X les interesa el deporte, los amigos, también las noticias, películas y series. Mientras que a la generación Y les interesa el medio ambiente, la tecnología, las redes sociales, también las noticias. Y a la generación Z, a estos últimos, al futuro, todo es moda y tecnología. Y es curioso, el medio ambiente es fundamental para ellos. Fundamental el medio ambiente. Son algunos temas de interés y esto viene de ver si yo tengo algún tipo de venta o un producto para vender de acuerdo a estas generaciones, tengo que saber qué es lo que a ellos les interesa. Y ahí está. Veamos, pues miren, esta generación Z, la generación que no lo ve, no concibe su vida sin Internet, crecen con la media social, todos tienen el Snapchat, el YouTube, el Instagram, el Vine, el Periscope, en fin,
El 66% considera que la experiencia tecnológica les va a ayudar a lograr sus proyectos de vida, ¿no? La privacidad no la perciben como algo que hay que proteger, son abiertos, transparentes. Ellos miran más o menos entre 2 y 4 horas en YouTube y menos de 1 hora la televisión, pero eso sí, multipantallas a la vez, varias cosas a la vez. Usan el correo electrónico, pero los usan más que nada para los correos instantáneos, ¿no? Los correos que tienen respuesta inmediata. Ojo, son impacientes, quieren las cosas rápido, lo quieren para ayer, les molesta esperar algo, rompen las normas tradicionales. Esta es la característica de este futuro de aquellos que nacieron después del 2012-2013. Acá, interesante lo que vamos a revisar aquí, que esta generación Z, sus periodos de atención son cada vez más cortos que los millennials, ¿ah? Estos jóvenes, estos jovencitos, estos adolescentes, ellos están alrededor de los 8 segundos. La generación Z son usuarios que hacen el uso del fast, de los nuevos medios sociales, la carga cognitiva, con cargas cognitivas leves, por ejemplo, el Snapchat. Se comunican en tamaños, en mordidas grandes, ellos no mastican, ¿no? Todo es grueso. Los estudios de investigación sugieren que sus cerebros de estos jóvenes han evolucionado para procesar más información a velocidades más rápidas y son cognitivamente más ágiles en manejar grandes desafíos mentales, ¿no? Podemos concluir que mantener la atención a este tipo de generación es todo un reto. Ellos piensan espacialmente y en 4D, mientras que nosotros los miramos algo, nos hacemos un lío a veces, ellos no, ellos ya en lo primerito que ven ya se imaginaron, ya lo vieron, ya se transformaron, ¿no? Ellos ya están en alta definición, en el sonido envolvente, el 3D, 4D, los grados de la fotografía, 360 grados, el remix, en fin, la cámara y el video de alta velocidad son cosas que a ellos les interesan y por eso que los youtubers tienen tanta influencia en este tipo de generación. Estas personas, estos jóvenes, tienen una comunicación muy especial, lo hacen todo por stickers o emoticones, ¿no? De tal manera que así presentan su estado de ánimo. Ellos no escriben, ellos no hablan, ellos no transmiten qué es lo que tienen que decir. Solamente reducen toda su expresión a símbolos o stickers. Pero estas generaciones, el silente, los mayores, ¿no? La generación silente, que es más o menos entre 70 y 90 años, los baby boomers que hemos hablado nosotros, las X, los millennials y los centennials, los millennials tienen una característica, y acá lo podemos ver. Son los niños jefes, son muy programadores, son subempleados, hay apagados también, hay nostálgicos, hay entusiastas de los viajes, hay exploradores culinarios, hay también exuberantes coleccionistas y las madres milenias tienen una característica muy especial en criar a sus hijos. En cuanto a la psicología, nosotros podríamos decir, ¿esta sería una generación perdida, esta generación Z? Estos chicos son directos, engreídos, autoritarios, tienen poca tolerancia a la frustración y se frustran rápido. Poca tolerancia a la frustración, no se quieren equivocar, ¿no? Sus padres de estos jóvenes tuvieron temor a sus padres. Pero ahora, los papás de ahora tienen temor a sus hijos, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando? Antes teníamos miedo a los papás, ahora tenemos miedo a los hijos, cómo nos grite, cómo nos conteste, cómo nos hable. ¿Cómo está la educación familiar? ¿Cómo es el ambiente familiar, no? Pues hemos visto familias donde los hijos se comunican por el WhatsApp y están dentro de la misma casa de una habitación a otra. Ya no se hablan, ¿no? Todos llegan a una casa y el teléfono está al medio de todo, ¿no? Hay una señora que veía por ahí que cuando ella está viendo su teléfono no deja que nadie le hable, ella está concentrada en su teléfono porque todo es su teléfono, ¿no? Sin embargo, necesitan ser trascendentes, necesitan ser que ellos sean algo más.
Los millennials, que es lo que ahora, que es otra, alto porcentaje de la población, en Latinoamérica se les considera como una generación complicada, ¿no? Casi el 70% de latinoamericanos tienen menos de 30 años, entre 80 y 90 tienen un smartphone, entre 80% ya ha hecho compras en línea, no tienen lealtad a la marca de productos, como les había dicho, eh, casi todos están bancarizados, sus cuentas, y sus decisiones la basan en función a la investigación, ¿no? Todo el mundo, ni bien a ver, les propone algo o una venta de algo, y ellos lo primero que hacen es ver qué hay de referencia a ello, ¿no? Y hay que tener en cuenta ese concepto. Esto ya lo vimos, algunas características en especial. 7 horas por día es el promedio mundial para estar en online entre los millennials. El 59% ve películas por internet, solamente el 47% lo ve por online, ve televisión online, por ejemplo, no ven televisión local, ¿no? En el 2025 representó el 75% de la fuerza laboral del mundo. Estos millennials, miren, el 78% tiene un celular, el 37% una tablet, el 70% una computadora, el 57% tiene computadora, tablet y teléfono, y el 88% de los millennials de Latinoamérica tienen perfiles en redes sociales. Sí, Latinoamérica es bastante, pero estamos en el Perú. ¿Cómo será en el Perú? ¿Cómo son los millennials en el Perú? El 29% de la población tiene más o menos entre 19 y 35 años. Son los millennials. El 40% tiene o está estudiando una carrera universitaria o técnica, o tiene secundaria completa. El 53% está casado o tiene una unión libre, y un 43% es soltero. El 71% de los millennials en el Perú tiene hijos, en promedio dos, pero un hijo, el 42%, dos hijos, el 32%, y tres hijos, el 27%. El 51% trabaja de todos estos milenios en el Perú. Ingresos bajos, un 70%, ingresos medios, un 29%, y un ingreso alto, el 2%. Pertenecen al nivel socioeconómico bajo, casi el 60%, y el medio, el 27%. Mientras que solamente el 14% tienen el nivel socioeconómico alto. Seguimos una característica de los millennials en el Perú. El 70% se moviliza en transporte público y solamente el 6% posee auto propio. El tiempo y el dinero casi es el mismo nivel de importancia para ellos. El 19% de los millennials en el Perú dice sentirse estresado. Interesante. El 19%, casi el 20%, pues se dice sentirse estresado. Eh, un 20% de los jóvenes peruanos se hacen chequeos médicos de forma formal, un 20% de los peruanos millennials consideran que su salud no es prioritaria, un 40% de los millennials del Perú hace ejercicios, y todos ellos utilizan redes sociales, la visita personal, la llamada telefónica, mensaje de texto y mensaje instantáneo de igual. No, para ellos es lo mismo llamar por teléfono, escribir o conversar directamente. De ahí lo que yo les decía, pues, que las mamás millennials todo lo manejan con sus hijos por el WhatsApp, ¿no? Dentro de la misma casa, ¿no? Le mandan a comprar, le mandan a limpiar, le mandan a ordenar, todo por WhatsApp. No, ya no hay esa relación y ese contacto, y ese contacto visual y ese contacto humano. En el Perú, estos millennials, el 99% utiliza Facebook y el 81% utiliza YouTube. Miren, el Facebook en España no se usa mucho. No se usa mucho el Facebook en España. El 9% ha comprado internet. Por internet ha comprado algo. Solo el 22% tiene una suscripción por Netflix, y el 15% tiene una cuenta en la energía solar, las nuevas tecnologías. Las marcas, a los millennials peruanos les interesa el Samsung, el HP, la Caterpillar y el Norstat. Hay algo que llama la atención: muchos millennials peruanos aumentado el acceso o el apego a la marca One Love.
es una marca de ropa hecha en gamarra y que figura entre sus preferidas entre los millennials acá en el Perú. Estos millennials del Perú se preocupan por su futuro, por el de sus padres, de algún familiar que pueda fallecer y al final sus finanzas personales, pero centran su atención en el acceso y la calidad de educación para salir de la pobreza. Acá vemos en forma esquemática cómo la generación Z tiene el uso del Facebook, el YouTube, el Google, el Snapchat, mientras que los millennials tienen más Facebook que en Instagram y el generación Z tiene más Instagram que los millennials. Entonces, imagínense, a veces uno se preocupa más en Instagram cuando la generación Z sí le interesa Instagram, mientras que a los millennials más les interesa el Facebook. Y el Twitter, ¿no? Entonces, hay unas diferencias muy claras en cuanto a cuando uno va a hacer sus negocios. En unas encuestas que se hicieron, un jovencito de 17 años decía esto, ¿no? Cuando estoy aburrido, siempre puedo encontrar algo que ver en mi celular. Generación Z, también un joven de 13 años dice, para mí ser cool es ser lo mismo y tener amigos que les gusto por lo que soy. También, ¿no? Es lo que les gusta. Las niñas, una jovencita de 15 años, dice, mis amigos en las redes sociales son las nuevas bandas independientes con las cuales pueden interactuar. Sí. Y un joven de 18 años dice, YouTube es un océano de entretenimiento. Ninguna otra aplicación me puede proporcionar tanto entretenimiento como el YouTube, ¿no? Son chicos que manifiestan su expresión. Entonces, hemos llegado al mundo de dos grupos, diría yo. El mundo de la individualidad, son la generación selfies, donde todo dice yo, todo es foto, todo es selfies, ¿no? Y el grupo de la generación selfies, pero somos nosotros, en grupos. Y se han dado cuenta que hay algunos jovencitos que están contando cuántos likes tiene un post o cuántos likes tiene una foto que publicaron. Eso se llama flaggers, ¿no? Esa es una patología de los jóvenes donde están desesperados por conseguir más like. Es una especie de buscar aceptación por lo que están haciendo. Eh, el coach británico Simon Sinek dice que estas generaciones es lo más difícil de manejar. La generación Y fueron criados bajo la figura de unos padres que le decían todo el tiempo que eran especiales y que podrían conseguir cualquier cosa, ¿no? Él lo describe como la crianza fallida. Pero también al enfrentarse a la realidad y a los demonios que encontramos en este mundo, empiezan a sentir desequilibrio y la presión de la competencia les genera cierta incertidumbre. Podemos ver entonces muchos jóvenes, y aquí hay algunas personas que están presentes que no podrán dejar de mentir en esto, que hay muchas personas con una baja autoestima y de tal manera que necesitan un reconocimiento que se les brinde a través de las redes sociales. Están buscando que las redes sociales les levanten su autoestima, están buscando que las redes sociales los alegre la vida y por eso están buscando pues tantos likes. Mientras que la generación Y es un cliente potencial de programas de posgrado, especialización, maestrías, doctorados, la generación Z son especialistas o son los más entusiastas en los pregrados. Los jóvenes, los más jóvenes son incluidos en este apartado porque todavía van al colegio y esto también nos llama la atención. ¿Qué cosa están dando en el colegio los profesores para que los jóvenes ya no quieran seguir cursos de especialización, sino más bien algo que les permita ganar dinero rápida y fácilmente? Después de haber visto todo esto, yo les voy a presentar cuatro enunciados, cuatro pequeños enunciados. Y yo les voy a pedir que mentalmente, si ustedes ahí van a sentirse con cuál de ellos se sienten identificados, con cuál coinciden lo que voy a decir y con cuál a lo mejor no coinciden o coinciden más o menos. ¿Ok? Son cuatro enunciados. Veamos el primero. Dice el primero, nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad.
Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. A lo mejor no coinciden, no están de acuerdo con todo, pero con algo. ¿Ok? Ya va la primera. Veamos la segunda. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy tomara mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. ¿Ok? A lo mejor están de acuerdo con parte o no, pero ya van dos. Veamos la tercera. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Interesante. Vayamos a la cuarta frase o el cuarto enunciado. Esta juventud está mal lograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. ¿Ok? Hemos visto 4 enunciados. Ustedes se han sentido identificados con uno, con otro. Lo correcto sería entonces ver cuál fue el origen de esas frases y quiénes la dijeron. ¿Correcto? Se van a sorprender. Miren. La primera la dijo Sócrates, allá por el año 470 y 399 antes de Cristo. Él fue el que dijo esto. Nuestra juventud gusta de lujo, es mal educada, no hace caso a las autoridades, no tiene menor respeto por los de mayor de edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. Ahora veamos quién dijo la segunda. La segunda la dijo Hesiodo, 720 años antes de Cristo. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy tomara mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. ¿Ok? Ahora veamos la tercera. La tercera la dijo un sacerdote zoroastro allá 2000 años antes de Cristo. Él fue el que dijo, nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres, el fin del mundo no puede estar muy lejos. Y veamos la cuarta. La cuarta expresión estaba escrita en una vasija de arcilla como estas, que fue descubierto en las ruinas de Babilonia, allá en el actual Bagdad. ¿Y cuándo fue escrito? 4000 años de existencia. Ellos escribieron esto. Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores, ociosos, ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Pues bien, lo que pensamos no era de ahora. Amigos, siempre ha sido así. Los jóvenes siempre han sido así. No es de ahora. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo son para porque nosotros podamos interactuar y comprender. Ese dicho que dice la vaca se olvida que fue ternera es muy cierto, ¿no es cierto? Pero todos debemos recordar y que debemos pues ver que es así la vida. El reto de nosotros es cómo llevamos mejor en paz este camino y cómo nos entretenemos con ellos y nos alegramos con ellos, ¿no? Porque recuerden, cuando vienen los nietos los abuelos malcrían y engrían a los nietos lo que los papás quieren educar, ¿no? Le cambian la figura, ¿no? Pero sí, para eso están los abuelitos. Así que amigos, relájense porque el mundo siempre ha sido así. Por eso, veamos este videíto. Los buenos modales son expresiones de un buen ciudadano. Muestran preocupación y respeto por los demás. Hoy en día parecen estar desapareciendo. David, un café. Disculpa, David, ¿no le entendiste? No. Dijo, buenos días, señor David, ¿cómo está? Buenos ¿Me días. da un café, por favor? Un café negro. ¿No entendiste, David? El señor quiso decir, buenos días, David, ¿cómo estás? Un café negro, por favor. Chica, me das un sándwich y me das un café. Disculpa, ¿no le entendiste? Lo que ella quiso decir es, buenos días, señorita, por favor, me das un sándwich y un café. Bueno, ok.
Buenos días, señorita. ¿Me puedes dar un sándwich y un café, por favor? Muy bien, así que se hace. Disculpa, David, ¿no le entendiste la orden? Ella quiso decir, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me das un cafecito con leche? Gracias. Un café, David. Disculpa, no te entendió. Quiso decir, David, buenos días, un café, por favor. Buenos días, ¿qué tal? Quiero con leche, muchas gracias. ¿Qué se hace? Chica, un café. Disculpa, no te entendieron. La señorita quiso decir, buenos días, me das un café mediano, por favor. Gracias. Buenos días. ¿Cómo tienes café? Mediano con leche, por favor. Así es que se dice muy bien, un aplauso. ¿Dame un sándwich ahí? ¿No le entendiste? Él quiso decir, buenos días, señor David, ¿cómo está? ¿Me das un sándwich, por favor? Buenos días, señor David, ¿cómo está? ¿Me da un sándwich, por favor? Tiene toda la razón. Muy bien, así es que se hace, excelente. Cada vez menos personas están dispuestas a realizar el sencillo gesto de dar los buenos días, agradecer o sonreír. Un simple saludo y una sonrisa pueden hacer la diferencia. Con buenos modales construimos una mejor sociedad. Con una mejor sociedad tendremos un mejor país. Bueno, amigos, hemos querido compartir algunas de nuestras ideas, de nuestras cosas que creemos y que podemos ayudar a que nuestro país sea mejor también. Ahora sí, alguno pueda tener alguna pregunta, podemos responderse con toda libertad. ¿Qué les ha parecido? Estupendo. Claudia, te escucho, sí. César, qué gusto. Me da mucho gusto escuchar este resumen tan claro y verdaderamente y detallado con porcentajes, ¿no? Y los números muy, muy claros. Me da gusto saber de que somos varios los profesionales que nos vamos dando cuenta que en realidad, pues, el mundo puede cambiar en la velocidad, pero no cambian las formas correctas, cordiales, el saludo y esas cosas que nos mantienen y nos humanizan, ¿no? Me parece súper interesante, son temas que yo comparto en mi consultorio, como tú bien me conoces, soy psicóloga, y comparto con muchos padres de familia el hecho de darles la calma y decirles, pero señores, toda la vida ha sido lo mismo. Siempre hemos escuchado aquella frase de la abuela que las generaciones anteriores eran mejores, pero es que en realidad no se trata de que la era o la época que vivieron nuestros antepasados fueron mejores, sino que simplemente hay y existirán siempre nuestras diferencias generacionales y tenemos que aceptar que hay, las tenemos, ¿no? Y que en vez de ponernos a discutir cuál es mejor o peor, como bien lo pusiste también en tu material, es de cómo nos entendemos mejor, de qué forma nos comunicamos mejor, cómo prestamos más atención, cómo canalizamos aquello que queremos decir, demostrar, aquello que sentimos de forma honesta y real, sin querer disfrazarla de una manera que no es, ¿no? Así es. Entonces, sí, pues definitivamente se trata de las diferencias generacionales que siempre han habido y que siempre habrán. De diferentes maneras, nosotros hemos sido una preocupación, hemos vivido una era distinta, ajena a la que vivieron nuestros padres y abuelos. Y hoy día nosotros como padres y algunos abuelos o próximos a hacerlo, estamos observando lo mismo y sufriendo lo mismo que ellos pasaron. Entonces, eso nos deja la tranquilidad de saber que seguimos siendo humanos y que esto es una característica humana y Así que hay es. que rescatarlo como tal. Así como anteriormente hiciste un paralelo, César, en las herramientas, en la educación, en las formas de comportarse y qué sé yo, pues sí, definitivamente estemos tranquilos, que es la única forma, es el único estado en el que verdaderamente vamos a saber usar nuestras inteligencias, ¿no? Que estemos tranquilos, no nos asustemos, no tengamos miedo, enfrentamos nuestra realidad como
podamos con las herramientas que tenemos. Antes nos informábamos con una radio, después con un diario y una radio, y luego con un noticiero, algo más visual. Ahora están las redes. Para hacerlo corto, la información espanta, asusta, agrede, pero también es una herramienta que podemos usar de acuerdo a lo que nosotros decidimos, si lo usamos para bien o lo usamos para el mal. Así es, así es. Tienes toda la razón. Y así, ahí estamos. Por eso nuestro interés de que todo el mundo se sienta tranquilo y vea, ¿no? Y algo que tú decías, los papás a veces cometen el error de darle a los hijos lo que no tuvieron. Y en realidad hay que darle lo que ellos necesitan. Y en su tiempo, en su momento, necesitan otras cosas que a lo mejor no es que lo que no son no tuvimos, ¿no? O sea, es simplemente, y a veces eso se reduce solamente en tiempo. Tiempo y formas de comunicación, ¿no? Y también saber guardar o entender su silencio de ellos, porque con el silencio también hablan, ¿no? Como dicen, las dos armas para ir a la pelea es la sonrisa que evita ofender y el silencio que evita llegar a la pelea. La sonrisa que perdona y el silencio que evita la pelea. Así es, así es. ¿Alguna otra pregunta más? Si alguien desea intervenir, no sé, José Manuel, o Nelia, o Dayana, o Stephanie, o Jaime, o Rocío. Primero las damas, César. Buenas noches. Buenas noches. A la antigüita, mi hermano. Primero las damas y A después ver, los caballeros. acá hay otra dama, está Rocío, está Habemos Stephanie. caballeros hoy en el mundo. A ver, ¿qué te pareció, Stephanie? Tú que eres una jovencita. No voy a decir tu edad, simplemente. Hola, ¿qué tal? Bien, en realidad justo con lo que estaban comentando a último, Claudio, se me quedó bastante, ¿no? En realidad tienes mucha razón cuando dices lo del tema de Qué bueno, qué bueno. generacional y que, bueno, siempre a veces los papás, los abuelos siempre se quejan de cómo es que es la generación ahora. Ay, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Hola. Sí, sí, te escucho, te escucho. Me pareció también bien interesante la charla y que, bueno, todo el tema esto de las redes sociales y que incluso a veces a nosotros mismos como jóvenes, con todo el tema de los likes, la cantidad de seguidores que tienes, a veces puede ser bien abrumador. Y bueno, también es interesante aprender a que el contenido que compartes es para ti y no para nadie más, ¿no? Igual a las personas que les guste bien y a las que no también. Ok, Y así, Stephanie. en realidad creo que también se pueden decir varias cositas, pero de esas son las que más quisiera rescatar. Qué bueno, Stephanie. Gracias, gracias, Stephanie. Te escuchamos, José Manuel, si tienes algo que decir. Ah, Nélida, Nélida, ¿quiere decir algo, Nélida? A ver, ¿Qué te tal? Buenas escuchamos. noches, buenas noches, querido Cecitar, un gusto. Estoy muy contenta de haber escuchado esta hermosa reflexión y realmente, pues sí, para todos, ¿no? No hay que tener miedo a los cambios. Yo creo que el ser humano está hecho para esto, ¿no? De adaptarnos a una nueva forma, nuevo estilo de vida dentro de la experiencia y también de la vivencia de los jóvenes, porque si bien es cierto que el mundo está cambiando, las generaciones van cambiando y pues tenemos que ir sin miedo a este nuevos retos, ¿no? Porque estamos dentro de una sociedad y la sociedad pues lo compone la mayor parte son los jóvenes, ¿no? Y creo que hay que dar gracias a Dios a la nueva tecnología, a los cambios que hay en diferentes medios, porque esto engrandece y esto nos hace ver de que tenemos nosotros que también ir, como digo, aprendiendo de la juventud para poder así entenderlos a ellos y viceversa, ¿no? Porque la juventud también tiene que reconocer lo que tiene en sí la experiencia de los mayores. Hay muchas cosas para compartir realmente y pues destaco bastante que hay que valorizar las cualidades, hay que valorizar estos cambios que hay
en la tecnología que hace bien, ¿no? Hace bien hasta cierto punto. Pero sí hay que rescatar bastante es que si hay tecnología, pero no podemos dejar de lado los valores humanos. Eso es muy importante y tenemos que ir nosotros haciendo tomar conciencia a la juventud, a los nietos, a que no se debe perder los valores. No, la tecnología no nos puede cambiar los valores. Los valores van a ser siempre, es decir, eternos. Así es. De nada sirve tener buen conocimiento tecnológico cuando no hay valores. Quedamos mecánicamente, ¿no? Así es. Técnicamente, pero estamos hechos para hacer, ¿cómo se dice? Un cambio dentro de una educación y de valores, ¿no? Así es. Entonces, Como bien hay que dices, construir más que destruir. así es. Una Gracias, sociedad más humana. Gracias, Nelia. Gracias por tu participación. Qué bueno. Gracias. Y ahora sí, te escuchamos, José Manuel. Perfecto, Cecita. Muy buenas noches primero con todos. Un gusto saludarlos, un gusto verlos a todos. No los conozco a la mayoría, pero un fuerte abrazo para todos. Lo que dije, lo que mencionan varias, Nélida, Claudia también. Hay que rescatar lo bueno de lo malo y hay que recordar siempre lo que hemos vivido, nuestras experiencias que nos han enseñado a ser lo que somos ahora. Debemos también inculcarla a nuestros hijos o a las generaciones que vienen, que han perdido mucha sensibilidad. El video que mostraste es algo real, es algo cierto. La educación se ha perdido. Los jóvenes, los millennials y la generación Z no saben saludar o no se acuerdan que tienen que saludar o no les han enseñado que tienen que saludar porque ellos responden a una enseñanza previa. Nosotros, en mi caso, lo digo a mi generación, mi madre me decía siempre cuando tú entras a un sitio saludas y si no te saludan no importa, pero tú tienes que saludar. El respeto a los mayores es lo principal y había muchas enseñanzas de ese tipo donde decían, por ejemplo, yo me acuerdo, decían, cuando los grandes hablan, los pequeños se quedan callados. Eso no ocurre actualmente. Parece que nos hemos olvidado nosotros mismos de enseñarle a nuestros hijos lo que nos enseñaron nuestros padres. Es un pequeño, en mi opinión, un pequeño gran error. La educación, los principios morales, la educación cívica, querer a nuestra patria, son cosas que no debieron perderse y que se han perdido ahorita. Le pongo un ejemplo sencillo. Si a un millennial le preguntan cuál es la diferencia entre una bandera y un estandarte, no van a saber decirte la respuesta. Porque no se las han enseñado. Entonces, partamos de un principio. Si nosotros no enseñamos lo que aprendimos, que es lo bueno que tenemos, los que vienen adelante no lo van a hacer. Fiel reflejo lo que se ve actualmente. Ves a un micro y los chicos se hacen los dormidos o no se paran cuando hay una persona o una mujer que sube el micro para que le den el asiento. No se da. No saludan cuando ingresan. Entonces, volvemos a lo mismo. Nos quejamos de que la gente no es educada, pero nosotros somos los que tenemos que enseñarle la educación a ellos, porque la educación empieza en casa. Y hay una serie de factores que se han perdido que deberían recuperarse para bien de nuestras generaciones futuras. Porque si nosotros, que nos sentimos agradecidos, yo en lo personal me siento agradecido por la educación que me dio mis padres, que eso me ha permitido tener valores, principios y soy lo que soy gracias a ellos. Esa gratitud, esa enseñanza debemos transmitírsela a nuestros hijos y evitaríamos todos los problemas que tenemos ahorita, porque muchos son egoístas, ególatras, son yoístas, o sea, primero yo, después yo y por último yo, cuando siempre nos enseñaron a nosotros a dar. Entonces, hay un cambio que tiene que haber en el chip de nosotros mismos hacia nuestras generaciones futuras, que si no se aplica, vamos a lamentarnos siempre de lo que está pasando. Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Es un poco lo que podría mencionar. Y gracias, César, por tu invitación. Como siempre, un placer estar en tus reuniones. Gracias a ti, José Manuel. ¿Alguien más que quiera decir algo? Muy bien. César, buenas noches. Jaime Mendoza. A ver, te escucho, Jaime. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ya, te decía que en primer lugar agradecerte la invitación a esta exposición que has hecho, muy clara, muy precisa, sobre todo en cuanto a las características de cada generación y eso sumado a los porcentajes que nos da un poco más de claridad, ¿no? Yo me quedo con dos frases. Una que dijo Nélida respecto de los valores
Eso con independencia de las generaciones, de los avances, la tecnología y todo lo demás, es algo que no debemos perder. Y lo recalcó también José, un poco más ampliado, que todo está muy bien. Reconocemos que somos distintos, que los padres se quejaban también de nosotros y los abuelos de nuestros padres, y no es cierto, y el rock and roll y toda la cuestión, y los hippies y todo. Pero hay cosas que no se deben perder y nosotros, como dijo José, somos los responsables de que los chicos nos saluden. Ellos son no solamente egoístas, sino son poco considerados con el resto. Al ser egoístas, obviamente, no tienen en consideración al resto de personas, ni si me apuras, ni a los abuelos, ni a los padres. No están pensando en ellos, en ellos, en ellos y solamente en ellos. Y eso es lo que debemos trabajar nosotros. Y eso probablemente ya los colegios han empezado a resignar, no sé si por políticas de gobierno o simplemente por cuestiones de colegio. Educación cívica en muchos colegios ni se enseña, y cuando se enseña muy poco. Y luego lo mismo con la religión, ¿no? La religión es un tema de cada uno, pero creo que hasta se olvidaron o sea, cuando son chicos hay que enseñarles a creer en un ser superior, con el nombre que tú quieras ponerles, pero hay un ser creador, todopoderoso y tal, ¿no? Ya a los 20 años, cuando tengan suficiente raciocinio, que se cambien de religión o se vuelvan ateos, agnósticos, es su tema, pero si de niños le damos demasiada libertad de pensamiento, yo creo que no les estamos haciendo un bien. Hay que formarlos en valores, con criterios, con principios, y luego cuando tengan su racionamiento apropiado, que decidan ellos por su cuenta. De verdad, muchas gracias, César, y contento de haber participado. Un fuerte abrazo, hermano. Un abrazo también, Jaime, qué bueno. Un abrazo. Como decíamos, a ver, con lo que les he escuchado, al final podríamos decir algo muy cierto. Tenemos dos opciones: o somos sujetos de la historia y no objetos de la historia. No permitamos que nos utilicen como objetos, sino más bien seamos nosotros los protagonistas de la historia, seamos nosotros los que transformemos a la humanidad, seamos nosotros los que humanicemos a la humanidad, seamos nosotros, no nos contagiemos y no nos sintamos pues mal cuando nos digan, tú eres antiguo, ¿no? Somos ordenados, somos modernos, somos actuales y sobre todo estamos construyendo lo que viene en el futuro. Nuestro país depende de cada uno de nosotros, por muy chiquito que podamos hacer. El solo hecho de haber estado hoy día compartiendo esto significa que el Perú ya no es lo mismo de hace una hora, porque por nosotros hemos hecho una visión diferente. Muy bien, entonces, si no hay más, si nadie más quiere intervenir, y yo les agradezco hasta nuestra próxima reunión, que no sea, pues Claudia, que primera vez nos escucha, siempre tenemos temas así diferentes. Tal vez hay uno ahí interesante, que es el pensamiento del hombre moderno contemporáneo y una visión filosófica, antropológica hacia el futuro, ¿no? También es interesante ese temita, y bueno, ya estaremos prontos entonces por aquí. Si no hay más, entonces no los quitamos más, aprovechamos la tecnología en poco tiempo y bien sustancioso lo que hemos hablado hoy. Entonces, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima entonces. Un abrazo para todos. Saludos a la familia, que Dios los bendiga siempre.